Este video es un tutorial para la operación del trazador BI Tracer o trazador BI. Este trazador tiene un switch para activar y desactivar el osciloscopio interno. También tiene un switch para prender y apagar la herramienta. También consta de varios accesorios que son cables y un maletín. Posee 6 cables que son los más utilizados para el diagnóstico avanzado. Se entrega el equipo con un maletín donde se van a guardar los cables. También es un elemento portátil que se puede colocar muy fácilmente en los bancos de trabajo. Existen dos modelos, la versión 10 y la versión 9. Este tutorial es para la versión 10. Para poder operar el trazador se utiliza una pantalla táctil, que es el osciloscopio. Para la versión 10 hay que poner el osciloscopio en el canal A y en el canal B a 5 voltios por división y 500 microsegundos. Para la versión 9 hay que ponerle en 500 milivoltios y 500 microsegundos. Aquí observamos para activar el osciloscopio de esta forma y aquí se desactiva el osciloscopio. El cable negro es el punto común que se va a utilizar para referencia de las diferentes pruebas que se vayan a realizar. Este termina con 2 caimanes. La punta amarilla se debe conectar en el hueco amarillo. Por facilidad, pues se le colocan en esos colores. La punta roja también se coloca en el agujero rojo. Aquí observamos entonces las dos puntas comunes y las dos puntas rojas y amarilla. Esta es una punta que tiene un terminal solamente de color negro. Vamos a hacer la demostración de cómo probar si las sondas están bien o los cables están bien. Vamos a utilizar la sonda o el cable de color amarillo, el cual se conecta en el agujero amarillo, en el plug amarillo. Seleccionan el canal A, se prende el LED de color amarillo. Si juntan las dos puntas metálicas, la línea se va de horizontal a vertical. De esta forma comprobamos que la sonda está buena. Para el canal rojo, selector rojo, colocar el canal B. Si no se coloca, pues no se activa. Ahí se activa ya el canal B. Se juntan las dos puntas metálicas y la señal tiene que pasar de horizontal a vertical. Ahora vamos a hacer una prueba con un diodo LED y un condensador de 10 microfaradios. Al conectar el diodo LED y ponerle diferentes corrientes, utilizando la resistencia de 100 ohmios, 1 kiloohmio, 10 kiloohmios y 20 kiloohmios, vamos a tener diferentes respuestas del diodo LED a estas señales, a estas corrientes. Esto es muy interesante para hacer varias pruebas. Aquí encontramos la caracterización del diodo LED con diferentes corrientes que las imprimen las resistencias. Ahora vamos a colocar el trazador en la conmutación entre el canal A y el canal B, o sea, en el amarillo y en el rojo. Vamos a colocar en el canal B un condensador de 10 microfaradios para caracterizarlo. Igual se pueden cambiar las resistencias que van a alimentar de corriente a estos dos componentes. Ya podemos observar aquí la variación de las señales de Lisa-Jus, básicamente son ellas, cómo se comportan estos elementos a las diferentes corrientes que se imprimen a través de las resistencias. A esto se llama caracterizar un componente. Si queremos mirar cómo se comporta el diodo LED en situación inversa, entonces ya inmediatamente el equipo responde y muestra la figura en otra posición. Digamos que lo hace en forma inversa. Aquí estamos caracterizando entonces estos dos elementos. Una de las pruebas interesantes es hacerlo con un multímetro. Un diodo LED en algunas circunstancias no puede ser leído por un multímetro. Por ejemplo, aquí al conectarlo, tanto en directo como en inverso, el multímetro no lo detecta. Pero con el trazador se puede mirar las figuras que él genera y lo podemos caracterizar. Podemos mirar que realmente el diodo LED está funcionando y lo podemos verificar. Aquí está en más detalle las señales de Lisa-Jus que muestra
el diodo LED. Y le ponemos diferentes valores de resistencias o de corrientes para ver su comportamiento. Esto ayuda para hacer diferentes pruebas cuando tengamos una tarjeta. Si lo queremos mirar en inverso, observen que la figura entonces va a cambiar de posición, se va a invertir. Estas figuras son de las figuras de Lisa Hughes y pues no son realmente las que generan las que se encuentran en los libros, pero es una forma para determinar si un elemento está bueno o está mal. En la versión 10 puede lograr, tiene un componente adicional que es para invertir las señales y verlas como aparecen en los libros de electrónica. También este equipo puede comprobar o caracterizar un circuito integrado. Vamos a hacerlo con el 555, que es uno de los más utilizados. Tenemos dos circuitos integrados 555 que están en buen estado. Para probarlos colocamos el pin 1 como punto común y el pin amarillo para un integrado y el pin rojo para el otro integrado, circulando el pin 1 del pin 1 al pin 8 del circuito integrado y los vamos a ir comprobando. Observen que las dos señales de los dos circuitos son iguales. Entonces podemos determinar que los circuitos están bien. Se hacen simultáneamente para los dos circuitos. Del pin 1 al pin 8. Entonces, como sabemos que los circuitos están bien, pues podemos verificar que las dos señales son iguales. Con una cámara de fotografía se puede tomar las imágenes y guardarlas. El equipo también puede acceder a una memoria o a una conexión USB para poder mirar la información, pero es un poquito lento y a veces no es suficiente. Aquí podemos ver la caracterización de un circuito integrado 555 en buen estado. Vamos a colocar ahora un 555 que suponemos que está malo, porque no funciona, ¿sí? No funciona dentro del circuito. Y lo mismo, se coloca el pin 1 como pin común y empezamos a barrer los pines del 1 al 8, comparándolo con el circuito bueno y con el que vamos a probar. Aquí se puede ver que las figuras 5, 7 y 8 son diferentes al comparar el circuito bueno con el circuito malo. O sea, esa diferencia ya nos va a determinar que hay un problema dentro del circuito que estamos programando y que está bajo sospecha. Aquí se observa, hay diferencias notables entre los pines. Podemos deducir entonces que el circuito integrado que estaba bajo sospecha no está funcionando y lo podemos determinar. Lo mismo se puede hacer con una tarjeta electrónica. Se puede mirar qué puntos están diferentes para determinar su daño. Esta sería entonces la caracterización del circuito integrado. Recomiendo leer el manual de usuario de la herramienta. En él va a encontrar información importante. Es interesante notar que el componente o la tarjeta electrónica no debe estar conectado a ninguna fuente de voltaje. También es necesario tener un componente o una tarjeta electrónica en buen estado para que sea referencia y de esta forma probar las que se suponen están bajo sospecha de daño.